Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristel Torres y junto con mi grupo Paulina Bocarey y Jonathan Ampuero analizaremos la relación entre la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Nuestro objetivo es mostrar cómo estos eventos históricos no fueron hechos aislados y cómo están conectados entre sí y explican el surgimiento de los regímenes totalitarios y la crisis de la democracia europea. Para entender estos conflictos es necesario que analicemos primeramente cómo fue que ocurrió la Primera Guerra Mundial. En el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y a causa de la industrialización, las grandes potencias comenzaron a armarse en caso de que hubiese una futura guerra, periodo conocido como paz armada. Aquí se intensificó la carrera armamentista y se formaron alianzas estratégicas entre los países. Surgieron dos grandes bandos. Por un lado, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por otro lado, la Triple Entente, integrada por Francia, Inglaterra y Rusia. Por el imperialismo, Austria-Hungría tenía bajo su control la región de los Balcanes, y uno de los territorios más tensos era Bosnia. En 1914, el heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando visitó Bosnia, donde fue asesinado por un joven serbio que defendía la independencia de los pueblos balcánicos. Este hecho detonó el conflicto. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Debido a las alianzas existentes, Rusia salió en defensa de Serbia, lo que arrastró a Alemania y posteriormente a Francia al conflicto, dando inicio así a la Primera Guerra Mundial. Rusia tenía sus propios problemas, su pueblo pasaba hambre y cuando entró en guerra en 1914, el pueblo ruso no le gustó que su gobierno se preocupara de otros individuos antes de que su propia gente. En el año 1917 en Rusia se hacen huelgas ininterrumpidamente, lo que hace abdicar al trono al zar. A este periodo se le conoce como la Revolución Rusa dirigida por Lenin. En 1917 se retira Rusia de la guerra y ese mismo año entra a Estados Unidos a favor de Inglaterra y Francia. En el año 1918 los franceses con ejército estadounidense logran entrar a territorio alemán. Los alemanes, por miedo a que destruyeran sus principales ciudades, se rinden el 11 de noviembre de 1918. En 1919 se firma el Tratado de Versalles que estableció términos de paz con Alemania que incluía pérdidas del territorio como las colonias, la desmilitarización de algunas zonas de Alemania, se redujo su poder militar al mínimo, se le asignó la total responsabilidad de la guerra y se le impuso pagar los daños de la guerra, pagos que se terminaron de hacer en el año 2010. En Alemania crecía un resentimiento por la causa de los puntos del Tratado de Versalles. Además, la hiperinflación en Alemania los hundió en una profunda crisis económica. Pero en 1924, Estados Unidos comienza a dar créditos a Alemania para poder superar la crisis. Estados Unidos presta todos los recursos para que Europa se pueda volver a levantar. Entonces, esos recursos iban con intereses, lo que generó que Estados Unidos se enriqueciera. Es aquí donde aparecen los felices 20 años. Las mujeres, por causas de la guerra, habían tenido que salir a la vida laboral. Los soldados volvían a las fábricas, lo que generaba un mayor ingresos en los hogares y un mayor consumo. Los bancos, viendo que más personas tenían más poder adquisitivo, comenzaron a dar créditos a los individuos sin ningún control, y las personas comenzaron a invertir en la bolsa de valores. Sin embargo, esta economía no era estable, estaba basada en deudas y créditos. En el año 1929 hubo un estancamiento de la bolsa de valores, lo que llevó a la gran mayoría de los inversores a querer vender sus acciones. La venta masiva de acciones llevó a la caída de los precios. A esto se le conoce como el jueves negro o el crack 29. Como sabemos, Estados Unidos financiaba a Europa, que seguía débil por las consecuencias de la guerra, y prontamente los efectos de esta caída de la bolsa se verían reflejados en Europa, ya que Estados Unidos dejó de ofrecer crédito a Europa para poder levantarse de esta crisis económica. La crisis de 1929 está directamente relacionada con la Primera Guerra Mundial, ya que fue el resultado de Europa devastada, deudas enormes y una economía artificialmente inflada por el préstamo estadounidense. Y esta misma crisis tuvo un impacto directo en el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, el desempleo, la pobreza y la desesperanza que provocó la posguerra y además la crisis de 29, que en países como Alemania e Italia surgieron líderes autoritarios que prometían estabilidad, orden y empleo.
En Italia, Benito Mussolini instauró el fascismo en 1922, presentándose como la única opción frente al caos político y económico. En Alemania, Adolf Hitler fundó el nazismo y en 1933 asumió el poder prometiendo venganza por el Tratado de Versalles, recuperando la economía y restaurar el orgullo alemán. En la Unión Soviética, en 1922, asume el poder Stalin e instauró un gobierno totalitario, con control absoluto del Estado, represión política y propaganda masiva. Los regímenes totalitarios armaron sus ejércitos, despreciaron los acuerdos de paz y usaron la propaganda para justificar la guerra como un medio de restaurar la grandeza nacional. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Ese mismo año, Alemania invade Polonia, haciendo que Francia y la Gran Bretaña se declaren la guerra a Alemania, desatando nuevamente el conflicto bélico, estallando la Segunda Guerra Mundial, la cual se expande por Europa y el Pacífico. Como hemos mostrado, la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial están profundamente conectadas. El Tratado de Versalles impuso condiciones humillantes a Alemania, lo que generó resentimiento y dejó al país en una situación de vulnerabilidad económica tanto como política. Esta fragilidad fue aprovechada por líderes totalitarios que prometieron recuperar el orden y la grandeza nacional. La crisis económica de 1929, originada en Estados Unidos, agravó la inestabilidad europea, deteniendo los préstamos externos y asumiendo a millones en el desempleo y la pobreza. Esta desesperación social facilitó el poder de la llegada de figuras como Hitler y Mussolini. Sus consecuencias fueron desastrosas. Murieron más de 60 millones de personas, incluyendo millones de civiles y víctimas del Holocausto. Europa quedó devastada físicamente y económica, lo que dio un paso al Plan Marshall. Para su reconstrucción se crearon organizaciones como la ONU y otras organizaciones internacionales para prevenir las nuevas guerras. Comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dividiendo el mundo. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación y Japón quedó bajo el control de Estados Unidos. Así podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial no es un hecho aislado, sino el resultado indirecto de las consecuencias no resueltas de la Primera Guerra Mundial y del colapso económico global de 1929. Ambos conflictos y la crisis económica están ligados por una cadena de causas y consecuencias históricas que transformaron el siglo XX. Con esto finaliza nuestro trabajo. Muchas gracias.